El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Amables de la audiencia, sean bienvenidos a este programa que tiene como nombre Reflexiones. Y el nombre lo indica. Ponemos a reflexionar un momento en la palabra, reflexionar un momento en los temas de actualidad, en las situaciones, en los acontecimientos que estamos viviendo, pero también en muchas situaciones que pueden suceder y que podemos nosotros pensar o por un momento tomarlas como ejemplo para que a nosotros no nos suceda. En esta oportunidad el pastor Eliseo Torres preparó un tema y lo ha titulado Estemos preparados. Así que preparémonos para recibir esta palabra y podamos también glorificar a nuestro Dios. Cuando se aproxima un evento importante, se hacen preparativos, se elaboran programas y se prepara todo lo que mejor podemos. Si nos detenemos un momento y pensamos, por ejemplo, en la familia, el cumpleaños de mamá, el cumpleaños de papá, aún los papás pendientes del cumpleaños de uno de sus hijos, entonces se preparan y cuando los papás ya tienen una edad avanzada, los hijos se reúnen y se ponen de acuerdo para hacerle una buena celebración. Para el Día de la Madre, para el Día del Padre, se hacen también organizaciones para celebrar el aniversario de casados, se organiza. En fin, cada acto importante que se va a tener se prepara con meses de anticipación, con suficiente tiempo para que no sucedan eventos que vengan a dañar el momento que se está viviendo. Pero hay algo que es muy importante en la vida de todos nosotros, amable televidente, porque en su corazón, que nos está dando la oportunidad de entrar, hay amor a Dios, creer a Dios y honrar a Dios. Y entonces, para nosotros tiene que haber un momento muy importante, un evento muy importante, y es la venida del Señor por su iglesia. Para esa venida debemos estar preparados, porque no será como esas venidas que esperamos de familiares y de amigos que van a estar tiempo con nosotros y tenemos tiempo de atender y de arreglar las cosas. La venida del Señor será algo muy distinto. La palabra del Señor dice que será en un abrir y cerrar de ojos, el sonido de la trompeta y el pueblo de Dios, la iglesia de Dios será levantada. ¿Estamos preparados para eso? ¿Estamos preparados sino para cuando el Señor venga por cada uno de nosotros? La vida se irá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. En el capítulo 25 del Evangelio de San Mateo hay una serie de parábolas, hay una serie de enseñanzas y voy a leer la primera parábola, la que está en los versículos del 1 al 13, dice: Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas
Las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. El tiempo pasa, los días vienen, y a nosotros se nos olvida que un día seremos llamados por Dios, seremos invitados por Él. En los versículos 5 y 6 dice: y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Muchas personas le dicen a uno: no, pero eso lo están diciendo desde hace muchos años. Dios está dándonos tiempo para prepararnos. Pero no es que se haya olvidado de venir, que se haya olvidado de estar con nosotros. Doblemente mío. Cuenta la historia que un niño, el cual en su alrededor de la casa donde vivía había un lago, y el niño le gustaba mucho mirar cuando pasaban con su papá por los lados del mar, que también tocaba las costas de aquel lugar, los barcos, los cruceros, y al niño le interesaba mucho eso y él era muy creativo. Un día consiguió unas tablas de madera y empezó a investigar. Se metió por internet y averiguó cómo hacer un barquito y cómo hacerlo para que no se hundiera. El niño fue y tomó toda la información que le daba tanto las redes sociales para poder hacer aquello. Y empezó a hacerlo con sus manitas y a crearlo. Hasta que hizo un barquito muy bonito. Y una tarde después de la escuela se fue para el lago y lo colocó allí. Y el niño tocaba el agua del lago y el barquito se movía y no se hundía. De pronto vino un viento fuerte y como tenía velas el barquito de trapo, se llevó hacia la mitad del lago el barquito. El niño estaba solo allí y no pudo rescatarlo. Al siguiente día se levantó muy temprano, se bañó, desayunó y salió para la escuela. De regreso, cuando venía, pasó por el centro de aquel pueblo y vio que en un lugar donde vendían reliquias, donde vendían antigüedades, pero también vendían souvenirs, vio el barquito que él había hecho, lo reconoció de inmediato, sabía que era su obra maestra. El niño le puso todo su dinero, todo su capital encima de la vitrina y dijo: eso es lo que tengo. El tendero miró y miró al niño y recordó lo que el niño había dicho, que él había hecho ese barco, que era de él. El tendero tuvo compasión del niño, fue y trajo el barco y dijo: toma, nuevamente es tuyo. El niño salió feliz de la tienda, abrazaba el barco, lo besaba y decía: ahora eres doblemente mío. Primero porque te hice, porque te creé, porque te formé, y luego porque te compré. Por eso nosotros también somos doblemente del Señor, primero porque nos creó y segundo porque nos compró con la sangre de Jesús. La palabra nos dice en la primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 6, en los versículos 19 y 20, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros?
porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. No nos pertenecemos, le pertenecemos a Él. No somos dueños de nuestro cuerpo, es de Él, porque Él nos hizo y Él nos compró. Reflexionemos. Entonces, puede ser que Dios venga por su iglesia y como lo decía, empezando en un abrir y cerrar de ojos, seamos arrebatados. Pero también puede suceder que esté llamando de a uno, y tengamos que comparecer, tengamos que ir. Y por eso entonces el Señor nos advierte que estemos preparados, que estemos listos, porque ninguno sabe el día ni la hora. Y entonces debemos estar listos para cuando se presente ese llamado, tener el pasaporte de ingreso, tener el pasaporte de partida. Y el versículo 4 dice: mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. El aceite es símbolo de la unción, es símbolo de sostener, como las mismas vírgenes mencionan, sostener la llama del fervor, del amor con el Señor. Y entonces, ¿cómo estamos preparados? Manteniendo viva esa llama mediante la oración. No olvidemos orar. La oración es comunicación con Dios. Y cuando no hay comunicación, las relaciones se rompen. Los hijos se cansan de sus papás porque no los escuchan, porque no hay comunicación. Los esposos se cansan de su relación porque no hay comunicación, porque no se hablan, porque no se cuentan, porque no se conocen los unos a los otros. Y entonces Dios no se cansa, pero Él nos sigue esperando. Pero si yo no propicio esa relación, Dios no me va a forzar. Y por eso entonces mi comunicación, mi hablar con Dios es muy, muy importante. Dios también nos dejó una pauta para nosotros estar comunicándonos con Él, para nosotros estar viendo los deseos de su corazón, y es esta palabra, la palabra de Dios, la cual si leemos, si meditamos, si la practicamos, nos hace sabios, nos hace salvos. Y eso nos da preparación para cuando venga por nosotros el Señor, que será, como lo he repetido, en un abrir y cerrar de ojos. Pero también podemos disciplinar nuestro cuerpo, absteniéndonos de alimentos y pensando solamente por un día, por 3 días, por 2 días, lo que en su corazón esté, para estar conectados y vinculados con el Señor. Ahora, Dios no quiere que seamos improductivos. Dios no quiere que el tiempo pase y nosotros no hagamos las cosas. El versículo 15 dice que a uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Un hombre que entregó a sus siervos los bienes, pero no los entregó para que los guardaran, sino para que los pusieran a producir. Él regresó a pedir cuentas y regresó a preguntarles qué habían hecho. El que recibió 5 talentos le entregó otros 5, el que recibió 2 le entregó otros 2, pero el que le entregó 1 no produjo fruto. Y a ese que no produjo fruto mandó que fuera expulsado de su presencia. Preparémonos para la venida del Señor. Mantengamos una comunicación con Él. Conozcamos más su querer
buscando la palabra y meditándola, y produzcamos fruto en nuestra vida, sobre todo fruto espiritual de amor, gozo, paz, paciencia. Que cada día estemos preparados para la venida de nuestro Señor. El tema que hoy nos comparte el pastor Eliseo nos habla acerca de estar preparados. 5 vírgenes sensatas, 5 insensatas, 5 prudentes, 5 que no eran tan prudentes. Una llevaron aceite en la lámpara, pero fuera de eso llevaron aceite en la botella. Las otras solo en la lámpara. Y se demoraba el novio en venir. Y es una tipología del regreso del Señor Jesús a la tierra por su iglesia, por sus hijos. Y estar preparados, como esas mujeres, con aceite, no de sobra, pero sí teniendo esa cantidad suficiente de la unción de Dios en nuestras vidas, para que cuando Él venga estemos listos con nuestra lámpara, con nuestro espíritu encendido, para glorificarlo a Él. Vamos a un corte y enseguida regresamos con reflexiones. Continuando con nuestro programa, en esta oportunidad el tema que les quiero compartir lo he titulado Dejando la insensatez. Quédese con nosotros. La palabra insensatez es no estar percibido de las situaciones que se pueden presentar y también endurecer nuestro corazón para con los demás. Muchas veces nosotros hemos caído en esa situación. Por lo general somos insensatos. ¿Por qué? Pues el hombre, aunque sabe en su corazón que Dios existe, que Dios es real, muchas veces lo rechaza o lo ignora. Y eso nos lleva a ser insensatos. Hay dentro de cada ser humano una necesidad de buscar de Dios. Hay en cada uno de nosotros esa necesidad, ese vacío de buscar de Dios para poder llenarlo, porque somos hechura de Él, porque Él nos formó, porque dice la palabra que nos hizo a su imagen conforme su semejanza. Y aunque perdimos la semejanza con Dios a través del pecado de Adán y Eva, perdimos la semejanza, pero la imagen de Él quedó en nosotros. Algo de Él está en el ser humano. Y es lo que ya hemos llamado conciencia. Y a través de esa conciencia es que podemos tener ese vacío, es que sentimos ese vacío de Dios. Y allí es donde sentimos el deseo y la necesidad de buscarlo. Pero la verdad es que la insensatez del hombre no le permite hacerlo. Por su libertinaje, por sus decisiones mal tomadas, por aquello que quiere hacer en lugar de buscar a Dios. Porque cuando a alguien se le habla de buscar de Dios, dice, ay, es que tengo que cambiar de vida, es que me toca dejar lo que me gusta, no entendiendo que aquello que nos gusta le puede disgustar a Dios. O no entendiendo que aquellas decisiones que yo tomo van en contravía de lo que Dios quiere hacer. Por eso necesitamos dejar la insensatez y acercarnos a Dios. La palabra nos habla de un hombre que buscaba riquezas, que quiso hacerse rico, tener más y más. Y la misma palabra nos dice que aquella persona que ama el dinero jamás se va a saciar de dinero. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 12, en los versículos del 13 al 21, dice la palabra, el rico insensato. Le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él les dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y le dijo, mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré?
porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros, los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen por tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. Aquella insensatez del ser humano de querer enriquecerse y de tener más y de tener más, y aún pasando por encima de la palabra que dan, aún pasando por encima de los contratos que hacen, aún pasando por encima de personas, no importa si hay que robar, si hay que matar, si hay que quitar, pero lo hacen, y es porque hay un corazón lleno de insensatez. Por eso necesitamos acercarnos a Dios para dejar toda insensatez y empezar a caminar conforme el propósito de Dios, porque Dios tiene planes y propósitos para nosotros, pero no los podemos conocer cuando nuestra conciencia está cauterizada. Lo único que hay de Dios en el ser humano es esa conciencia, y muchos la tienen cauterizada. Por eso llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, y esa es la manera como Dios describe al insensato, aquel que no entiende, que no comprende, y aún peor, que quiere rechazar o ignorar la verdad que Dios establece en su palabra. Listo en la prueba. Había una oportunidad de un empleo en una granja, y un joven se presentó para aspirar a ese trabajo. Cuando el dueño de la granja le saludó, le cayó en gracia y le hizo la pregunta, ¿usted qué puede hacer? Muéstreme sus causas. Y el muchacho le contestó, yo puedo dormir tranquilo cuando el viento sopla. Esta respuesta le agradó al granjero, aunque le pareció extraña, y le dejó el puesto a este joven. Una noche, pasados unos días, se presentó un viento fuerte. El señor y su esposa escucharon el sonido del viento sobre su casa. Se levantaron y vieron las ventanas todas muy bien aseguradas. Caminaron y vieron que junto a la chimenea había leña suficiente organizada. Pasaron a la habitación del muchacho y efectivamente dormía tranquilamente. Dormía confiadamente. Cuando se hacen las cosas con diligencia, con responsabilidad y se tiene productividad, entonces podemos descansar sabiendo que hicimos lo que teníamos que haber hecho. El libro de Proverbios, en el capítulo 13, versículo 4 dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Preocupémonos por propiciar la paz y la tranquilidad que da el saber que el deber se ha cumplido. Reflexionemos. Hay una necesidad latente en el ser humano, y es esa búsqueda de un ser supremo, de un ser superior. Muchos, para no comprometerse con Dios, hablan de seres celestes, de seres de luz. Otros, en su corazón, buscan adorar ángeles. Eso se llama angelología. Y la palabra dice que el ángel le dijo a Juan, no te postres porque soy como tú. No podemos adorar a alguien que es semejante a nosotros.
porque el ángel le dijo a Juan, no, levántate, el único que merece adoración es Dios. Pero el ser humano, con tal de evitar tener que rendir cuentas a ese ser supremo que se llama Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, entonces busca por dónde esquivar esa responsabilidad. La palabra nos dice en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 7, en los versículos 17 y 18, no hagas mucho mal ni seas insensato, porque habrás de morir antes de tu tiempo. Bueno es que tomes esto y también de aquello no apartes tu mano, porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. La insensatez nos hace olvidarnos de Dios, pero la palabra nos dice que el que teme a Dios sale bien de todo. Hay gente que dice que todo le sale mal, que las circunstancias lo afectan, que esto viene allí, que cualquier cosa que emprenden se cae, se derrumba. Pero muchas veces es por lo que dice la misma palabra. Dice que son insensatos. Dice la palabra, no hagas mucho mal ni seas insensato. Y hace una pregunta, ¿por qué has de morir antes de tu tiempo? O sea, la insensatez puede traer muerte. Así como pasó con aquel hombre que leíamos en el Evangelio de Lucas, ese rico insensato. Quiso tener los graneros más grandes. No pensó en los demás, no pensó en Dios primeramente, sino que solamente pensaba en Él, en enriquecerse. Ese dinero, esa riqueza le cauterizó su alma. Tanto que en ningún momento habla de Dios. Voy a hacer los graneros más grandes. No dijo, voy a darle a mis vecinos, voy a regalarle a la gente que no tiene, a los desposeídos. Nunca pensó en su generosidad hacia la gente. ¿Por qué? Porque la insensatez vuelve a la persona egoísta. Vuelve a la persona alejada de los demás y solamente enfocarse en sí mismo. Y allí es donde está el error. Porque cuando buscamos a Dios, dejamos de mirarnos a nosotros y empezamos a mirarlo a Él. Y Él es el que nos transforma y nos cambia. En el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 8, en el versículo 36 dice la palabra del Señor. ¿Por qué? ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Aquel rico insensato pensó que había agarrado el mundo con sus dos manos. ¿Pero qué le dice el Señor? Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Aquel hombre quiso ganar el mundo y perdió su alma. La insensatez lleva al ser humano a eso, a creer que es el rey de todo el mundo, pero su alma está perdida en la oscuridad y en las tinieblas. Dios quiere que dejemos la insensatez, que nos volvamos a Él, que no seamos egoístas como aquel hombre, que seamos prudentes, que seamos sabios, porque la insensatez del hombre hace que ocupe los años de su vida buscando riquezas en lugar de buscar a Dios. Por eso necesitamos buscarlo, necesitamos conocer a Dios y acercarnos a Él. La palabra dice, mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Pensemos en los demás, quitemos toda avaricia del corazón y empecemos a ser sensatos. Como dice el Señor, apartémonos de la insensatez y busquémoslo a Él, porque Él es el que trae prudencia y virtud a nuestra vida. El llamado que nos hace Dios a través de su palabra y a través de este tema es que apartémonos de la insensatez y busquémoslo a Él, porque Él trae sabiduría al corazón, pero también trae mansedumbre a nuestra alma. Amables televidentes, gracias por acompañarnos en esta media hora, que Dios les bendiga y que estén siempre pensando que la palabra de Dios nos va a formar y a transformar para la gloria de Él.